adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos honra, Señor, te damos gloria, poder y alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Es jueves 18 de marzo del 2021. Es jueves, son las 7 de la noche. Vamos a tener el estudio bíblico que corresponde a este día. Así que vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor. Dios te bendiga, Irene. Qué bueno que se comiencen a conectar, pero que el Señor nos ayude a entender su palabra a través de este estudio y que podamos crecer un poco más en el conocimiento de su palabra. Así que vamos a orar, dándole primeramente gracias al Señor porque nos dio un día más y aquí estamos, Padre eterno. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu bondad, gracias por esta gran salvación que nos has dado, Señor. Ayúdanos a que la guardemos y que atesoremos, Señor, en nuestro corazón tu santa y bendita palabra. Que cada vez, mi Señor, que estudiemos tu palabra, mi Dios, sea tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y que venga la revelación de ella, Señor, a nuestras vidas, y que podamos, mi Dios amado, no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que ya se están conectando, Señor, los que se han de conectar a través de esta plataforma del Internet, mi Señor. Sé tú bendiciéndolos conforme a tu misericordia. Entendemos, Padre eterno y santo, que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro escudo grande, nuestro pronto auxilio, como dice su palabra, nuestro castillo fuerte. Señor, en ti es que nos refugiamos y en esta hora, Señor, me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia a través de su palabra y de este estudio que tendremos en esta noche. Reciba desde ya, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermana Jessica, Valentina, Jessica Brown, Dios te bendiga. Qué bueno que ponen de su tiempo para poder escuchar la palabra. En esta noche vamos a tener un tema que se titula Se echó a perder y nos hizo de nuevo. Se echó a perder y nos hizo de nuevo. Vamos a usar como base bíblica en Jeremías capítulo 18. Como instructor de la palabra quiero decirle que tenga siempre a mano su libreta de apuntes, Dios te bendiga Marisol, su lápiz o su bolígrafo para que escriba las citas bíblicas y así, Dios te bendiga Marina, pueda después conectarse una vez más, escucharlo si quiere y revisar las notas bíblicas que usted tiene ahí para que vea que es la palabra del Señor que enseñamos. Dios te bendiga, amada hermana Blandina. Así que vamos a leer en Jeremías capítulo 18 del verso 1 al 6 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí se te hará oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel. Gloria a Dios. Aquí hay 3 puntos que voy a estar tocando en esta noche. Voy a hablar acerca del barro, el alfarero y lo hizo de nuevo. Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo en esta noche a manera de introducción. Hay 4 escritores en la palabra de Dios que hablan acerca del alfarero y del barro. Uno de ellos es Isaías, quien recibe una visión de la santidad de Jehová y él se ve a sí mismo como está. Y el que acabamos de leer, Jeremías, que se conoce también como el profeta llorón. Zacarías, otro profeta, que también escribe con toda claridad el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, a quien el Espíritu Santo dio con claridad el tema de la gracia para con estos vasos de barro que somos nosotros. Así que hoy veremos el tema, se echó a perder, pero nos hizo de nuevo. En el versículo 1 que leía, dice el profeta, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Lo que el profeta ve, y yo creo que a cada uno de nosotros, cuando ya hemos nacido de nuevo, todas las cosas que suceden alrededor nuestro es de prestar atención para que podamos comprender mejor la palabra del Señor. Así que yo creo que cuando él ve y llega, hablando del profeta, a la casa donde está el alfarero, y lo primero que ve que está trabajando, está haciendo algo, una vasija, por supuesto. Así que el alfarero está trabajando, dándole forma al barro que él tiene en sus manos. Este profeta observa cómo él le da forma o lo moldea con sus 2 manos, pero de momento ve que se rompe esa vasija que está haciendo, pero de nuevo el alfarero sigue rodando la rueda y comienza a darle otra vez forma al mismo barro que se le había echado a perder, a manera de entender naturalmente. Pero para el alfarero continúa usando el mismo barro y le da de nuevo forma. ¿Por qué es esto? Bueno, esto nos representa a nosotros. El barro nos representa a nosotros y como Dios nos da forma como Él quiere, aunque se echa a perder, de nuevo sigue usando nuestra vida como el barro. Así que aquí el barro nos representa a nosotros, pero el alfarero representa a Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Aquí, como dije, representa tanto el pueblo del antiguo pacto o el Antiguo Testamento como a nosotros hoy del nuevo pacto en el tiempo que estamos viviendo, que es la gracia. Dios nos moldea, nos va dando forma a semejanza de su Hijo. Lo vamos a ver un poco más adelante, porque yo digo esto ahora. La forma que Dios nos va dando es para que lleguemos a tener la semejanza de su Hijo Jesucristo. El primer punto, el barro. Aquí en Jeremías, que había usado como base bíblica, en el versículo 3, dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Hay muchas cosas acá que es bien importante que entendamos. Posiblemente cuando el profeta llegó a la casa del alfarero, lo primero que vio quizá cantidad de vasijas ya hechas, quizá por montón o por montones, ya todas listas para ser usadas, posiblemente. O quizás vio mucho barro, quizás almacenado. Esto es para hacer nuevas vasijas. Quizá algunos listos ya para ser horneados, para ser puestos al horno para que se cocinara y luego para después ser
usados. Así que es una gama de cosas que se pueden observar cuando el profeta llega a la casa del alfarero. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en algún lugar de estos donde hacen alfarería, pero es bien fascinante cómo uno ve a este hombre, al alfarero, que está trabajando sus dos manos moldeando el barro y con uno de sus pies dándole vuelta a esta rueda. Es tremendo. Así que eso es lo que sucede con Dios. Dios no deja de trabajar en nuestras vidas, porque muchas veces fallamos. Por eso el tema se echó a perder, pero nos hizo de nuevo. Así que aquí el alfarero, como dije, representa a Dios. Por eso el profeta desciende a ese lugar para poder entender lo que Dios hace. Y como este alfarero lo representa, quiero que entienda, todos nosotros estamos hechos del mismo barro. Quiero que esto lo entienda, porque el hecho de que al correr del tiempo se haya cambiado el color de la piel, eso no quiere decir que no hayamos sido hechos del mismo barro. Todos venimos de la misma fuente. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque yo creo en la creación de Dios. Yo no creo en la evolución. La evolución no existe. Esa es una teoría. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Al principio, claro, nosotros entendemos que creó a Adán, pero de ahí descendemos toda la creación de Dios. Así que para eso vamos a ver en Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el principio, y podemos ver el principio de Dios haciendo su creación, dice, los creó varón y hembra. ¿Por qué? Porque él tenía que dar una orden de procreación, y eso es la razón por la que hace varón y hembra. Así que si continuamos viendo en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7 ahora, Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, del barro de la tierra. Somos tierra, somos barro. Y luego dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que de ahí venimos, de la creación de Dios, la forma como Él lo da al ser humano, Adán en este caso. Pero lamentablemente esta creación, que había sido perfecta en su origen, a causa de Satanás y del pecado, pues esta naturaleza del ser humano cambia y se echó a perder. Teniendo vida eterna, entra en el ser humano muerte eterna. Así que cuando entendemos eso por la palabra, ahora es cuando Dios, a causa de la desobediencia de uno, todos fuimos, dice, constituidos pecadores. Pero Dios continuó obrando en cada uno de nosotros. Así que, como dije, todos nosotros, no hay ni uno sobre la faz de la tierra que su deseo no sea hacer el mal. Sin Cristo, ese es el deseo del ser humano, siempre querer hacer el mal. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, aquí mismo el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9 y 10, mire lo que dice ahí, Jeremías 17, verso 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios contesta y dice en el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El ser humano cree que puede ir de largo y que Dios no se da cuenta en lo que se hace mal. Todo está quedando escrito. Por eso es necesario
que el profeta fuera donde está el alfarero para que lo viera y viera cómo está trabajando. Así que usted y yo somos, como dije, ese barro. Y como barro hemos pecado. Cuando digo barro, me refiero al ser humano. Y necesitamos que cada uno de nosotros, día a día, Dios nos vaya moldeando y entendiendo que al final del día o al final, cuando nos toque que partir, tenemos que entregar cuentas a ese alfarero, a Dios. Mire lo que nos dice Romanos 3, versículo 23. Un versículo bien conocido. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay ni uno que diga que no haya pecado. Porque en Romanos 5, versículo 12, también nos dice que por un hombre entró el pecado y asimismo entró en cada uno de nosotros. Hereditario es el pecado. Así que es importante que entendamos que como barro necesitamos nosotros dejarnos moldear por Dios, que ese es el alfarero en la vida espiritual de cada uno de nosotros. De nuevo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos dice que todos hemos pecado. Si alguno dice que no ha pecado, déjeme decirle que ya pecó porque está mintiendo. Y la mentira es pecado. Esto me hizo recordar una vez un joven que me dice, pastor, yo puedo dar fe de un amigo mío que él nunca ha pecado. Y yo le dije, ¿nunca ha mentido? Entonces se quedó pensando y me dijo, no lo sé, pastor. Entonces, dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que haga el bien y no peque. Así que tenemos que tener cuidado, todos, dice la Escritura y leí el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que eso nos enseña a nosotros que vamos a tener que dar cuentas a Dios, como dije hace un momento atrás. No crea que se escapará sin darle cuenta a Dios. Todos vamos a dar cuenta a Dios. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la Biblia nos lo dice. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Lo anotó? Romanos 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo tengo que dar mis cuentas. Usted tiene que dar sus cuentas también a Dios. No al hombre, a Dios. Así que no vamos a escapar de estar delante de Dios y presentarnos. Y hay muchos pasajes más que yo le puedo dar que sí vamos a estar delante del Señor entregando cuenta. Ahora aquí quiero hacer una aclaración. Aquí todos somos sometidos a pruebas y a tentaciones en el caminar de la vida, en el caminar del cristianismo. Todos somos puestos a prueba y a tentaciones también. Porque Dios tiene que probarnos a cada uno de nosotros. Pero es maravilloso porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 10, versículo 13. Mire lo que nos dice ahí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es decir, somos tentados, somos probados, pero también Dios nos da la salida, dice la Escritura. Así que la similitud que tenemos los unos con los otros, esto nos lleva a que podamos entendernos y no acusar a los hermanos o a los semejantes que tal vez han pecado de alguna forma, y mejor ayudarlos y a que se restauren y que continúen en esta lucha. La lucha del cristianismo no es fácil.
como dije, somos tentados, somos probados y muchas veces caemos en la tentación. Pero el hecho de que hayamos caído no quiere decir que nos quedemos ahí, sino que nos levantemos y sigamos adelante. Y como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, no señalar, no juzgarlo, sino interceder, ayudarlo a que se levante y que siga adelante en esta batalla que tenemos. Así que el punto número 2 es el alfarero. En el versículo 3 que leíamos de Jeremías 18, dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aquí hay algo bien importante. La rueda está hablando acerca de la rueda de la vida, el trajinar que llevamos desde que nacemos hasta que nos toque que partir con el Señor. Esa es la rueda de la vida. Esto no es una tarea fácil, pero no es difícil, porque si nos dejamos moldear por el Señor, nos dejamos guiar por Él, podemos nosotros avanzar, dando siempre gracias a Dios cuando salimos en victoria de cualquiera que sea la situación o la prueba por la que estemos pasando. Hay algo bien maravilloso acá en el alfarero, y es que él no está observando un diseño fuera de él, sino que lo tiene dentro, en su mente, en su corazón. Tiene cómo va a ser el diseño, está en su mente. Usted lo puede ver trabajar y está dando vuelta a esa rueda y sigue él moldeando y va dando la forma a esa vasija, pero enfrente de él no tiene ningún diseño. Es decir, que ese diseño está dentro de él, eso es Dios. El diseño que él quiere para nosotros está en la mente de Dios. Así que la vasija se va formando conforme al que tiene ese diseño en su mente, lo va realizando. Y aquí, como dije, esto simboliza al Padre, al alfarero, al Padre eterno, por supuesto, que nos moldea a su semejanza. Y cuando digo a su semejanza, es a su Hijo Jesús, porque yo siempre he enseñado la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios. Así que cuando tenemos claro esto, aunque yo diga nos moldea a la forma de Dios, o a la forma del Padre, o a la forma del Hijo, me estoy refiriendo a la forma de Jesús. Así que Dios nos moldea como el alfarero, como dije, y estamos en sus manos. Eso es lo maravilloso, que si yo estoy en las manos de Él, no importa la situación que venga, saldré o saldremos adelante en cualquiera que sea la dificultad. Así que, ¿cómo podemos entender esto? Aquí, en su palabra nos lo dice. Veamos qué dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Todo esto que yo le enseño está en la Escritura. Así que mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos a conocer quién es ese alfarero, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, quién es el Espíritu Santo, cómo es que nos guía, cómo nos instruye. Pero eso es a través de su palabra. Si dedicamos tiempo a leerla, a meditar en ella, vamos a obtener la revelación de ella. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Resta que usted y yo lo conozcamos. ¿Y cómo? Solamente es a través de la palabra de Dios. Él pone el sentir en lo que hará con nosotros. Yo sé que muchos tienen llamados a ministerios, al pastorado, otros llamados a ser maestros de enseñanzas bíblicas, pero todo se obtiene a través de la lectura de la palabra. Todo lo que, ya sea el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta, el que tenga el corazón puesto en la obra del Señor,
Solamente es a través de su palabra que nosotros podemos sentirnos seguros de lo que enseñamos, porque no es nuestro pensamiento, sino el pensamiento de Dios. Ahora, cuando yo digo que estamos en sus manos y que el plan maravilloso de Dios se va a realizar en nuestras vidas, hay, amados hermanos, lo primero que Él hace para que ese plan maravilloso se cumpla en nosotros es que nos dio salvación. Nadie que no tenga salvación de esta vida eterna que tenemos puede enseñar tal cosa porque no conoce de ello. Y todo esto está en la Escritura, en la santa y bendita palabra de Dios. Eso es lo primero que Él nos da, salvación. ¿Por qué? Porque estando seguros de nuestra salvación, entonces somos llenos del Espíritu Santo y eso es lo que está en usted y está en mí. Yo lo he enseñado en otras ocasiones. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, usted lo puede leer. La Escritura dice, hablando Jesús, que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros y con nosotros. Es decir, que esa es la segunda parte que Dios en su misericordia hace después que nos da salvación. Envía su Espíritu Santo y mora en nosotros. La tercera cosa que Dios hace en nosotros para que el plan perfecto de Dios se cumpla en nuestra vida es que nos revela su palabra. Cada vez que usted lee su palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo, va a venir revelación a su vida, lo que Él quiere decir en su palabra. No es algo que usted piensa que así es o quizás se imagina que así es, no. La revelación de la palabra es lo que le va a dar a usted y a mí la seguridad de lo que estamos profesando. Así que mire lo que nos dice en Efesios 2, verso 10. Aquí nos hace ver cómo el alfarero se muestra en nuestras vidas. Mire lo que dice Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el molde que Dios usa para darnos forma es el molde de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas, hombres, mujeres, jóvenes, de todo tipo de edad, buscan refugios en drogas, en prostitución, en el alcohol, en cuántas cosas, en muchas cosas, porque dentro de él hay un vacío. Ese vacío únicamente lo llena Jesús. Ese molde tiene una medida, es Jesús. La medida exacta de Jesús es la que está ahí. Por eso es que cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, somos completos, porque ese vacío se llenó. Hay una alabanza que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así que imagínese, ese gozo solamente viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el gozo es diferente a lo que es la felicidad. Yo lo he enseñado. El gozo es fruto del Espíritu. La felicidad es producto de alguna cosa pasajera en la vida. Y yo lo he usado como ejemplo. Una persona compra un carro del año y está contento, feliz, porque tiene un carro, pero se lo chocan o se lo roban, se pone triste. Pero en cuanto al gozo es diferente, porque dice el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que el gozo es diferente que la alegría. Por eso es necesario entender que Él nos hace a esa forma de Jesús. Ahí lo dice el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos su obra. Por eso es que yo le dije que ese plan que Dios tiene para usted y para mí se va a cumplir siempre y cuando yo ceda mi voluntad a Él. Primera de Pedro 2, verso 9. Anota estas citas que son importantes. Primera de Pedro 2, verso 9. Mire lo que nos dice.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí nos sacó el Señor. Ese barro que estaba ahí quebrado, comenzó a moldearlo, comenzó a darle forma, y ahora somos lo que somos por sus manos que han trabajado en nosotros. Entonces, esa rueda que usa el alfarero nos habla de las circunstancias de la vida, pero las manos del Señor están sobre nosotros. Esas manos de ese alfarero es que nos van dando esa forma que necesitamos para crecer en el conocimiento de Dios. Podemos experimentar situaciones que quizás nunca pensábamos que podríamos tener, pero Dios está con sus manos moldeándonos día a día, momento a momento. Hay situaciones que nos sirven para ser moldeados. Así que, ¿cómo podemos conocer nosotros el corazón del alfarero? Si es Cristo, si es Dios, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Sabe cómo? Y yendo hasta la cruz. Ahí en la cruz es que podemos conocer no solamente todo su ser, sino las manos de ese alfarero. ¿Qué le pasaron a las manos de ese alfarero cuando las vemos clavadas en esa cruz? Esas manos amorosas fueron traspasadas con clavos. Por eso es importante entender que cuando el profeta llega a la casa del alfarero, ese barro que estaba moldeando se echó a perder. ¿Y qué pasó? Cuando vemos a ese alfarero en la cruz, solamente es ahí donde podemos entender que nos hizo de nuevo. Es ahí donde se cumple la forma que Él usa para de nuevo restaurar ese barro. Mire lo que dice otra vez Jeremías 18, donde habíamos comenzado la base escritural. Capítulo 18, versos 4 y 5 dice: y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Cuando vemos esta escritura, nosotros nos lleva inmediatamente a la cruz del Calvario. En esa cruz, ese alfarero es la única forma como nosotros podemos darnos cuenta de que necesitamos que una vez más esa vasija que se había echado a perder, que éramos nosotros, pueda ser restaurada. Esa vasija nos representa a usted y a mí. Esa vasija es usted, esa vasija soy yo. Podemos estar rotos, podemos estar quebrados. La gente no lo ve, pero el alfarero sí lo ve. Por eso Él pagó ese precio, porque Él conoce cada una de nuestras situaciones, sabe cómo es nuestra vida. Como humano, yo no conozco la vida de otro ser humano, ni aquel conoce la vida mía, pero ese alfarero sí conoce a cada uno de nosotros. Por eso, como dije, podemos estar rotos, podemos estar quebrados, desarmados, pero Él, ese alfarero, ve y conoce tu situación y comienza a darte la forma que debes de tener. Ese es el alfarero al cual Dios le había hablado al profeta que fuera a verlo, para que entendiera esa comparación que hay. Aquí hay algo bien maravilloso, que aunque la vasija se echó a perder, el alfarero no la bota, sino que la vuelve y la recoge y le sigue dando forma una vez más. ¡Wow! Es tremendo. El alfarero no bota el barro, no lo desecha. Igual es Dios. Dios no nos desecha. Aunque fallemos, Dios no nos desecha. Cuando digo aunque fallemos,
es porque reconocemos que hemos fallado. Claro, el que no reconoce, pues, un día va a tener que estar delante de Él, y si no se arrepintió, porque la Escritura nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza de Dios misericordia. Ahí está la Escritura. Resta de usted y de mí que aceptemos esta condición. Él dice, si tú lo encubres, no vas a prosperar. Y cuando habla de prosperidad, aquí no está hablando de cosas materiales, sino de tu vida espiritual. No vas a prosperar espiritualmente, porque tienes escondido ahí algo que no te deja salir adelante en tu forma de vida espiritual. Así que esto es maravilloso, como dije. En las manos del alfarero, el barro, esa vasija se quebró, se echó a perder, pero no la desechó, no la botó, sino que de nuevo comenzó a darle forma otra vez. Ese eres tú y soy yo. Cuando a veces le fallamos a Dios, Dios sigue, aunque nos quebramos, sigue de nuevo usando el mismo barro. Como dije, Él no desechó, sino que la hizo de nuevo. Él, déjeme decirle, no usó otro barro, usó el mismo, porque usted es ese barro. Yo soy ese barro en las manos del alfarero. Así que, para concluir, si usted está completamente rendido al Señor, no se preocupe, porque habrá momentos en la vida que la forma como lo va a moldear a veces son fuertes, pero Él sabe lo mejor y por qué lo hace. Como dije, Él nos ha diseñado y nos sigue dando esa forma para que lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por eso nos moldea en su manera, no a la nuestra. Escuchó lo que le dije, ¿verdad? Él nos moldea a su manera, no a la mía, no a mi manera. Porque hoy en día hay muchos que predican el Evangelio según San yo, según sus propios pensamientos, pero no según lo que Dios dice. Muchos quieren oír lo que les agrada, pero no quieren oír la palabra de Dios. Por eso dice que habría comezón de oír, porque quieren palabras solamente que les agraden, pero cuando se habla de que hay que vivir en santidad, ya no les gusta, porque el Evangelio han querido hacerlo a su manera, y por eso dije, predican muchas veces el Evangelio según San yo, y ese no pega. Eso está en Jericó 3:15. Así que, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, me dice a mí, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Por eso es que Él nos moldea y nos va dando esta forma de a la semejanza de su Hijo. Así que, en esta medida que nos rendimos al Señor, Él trabajará y nos moldeará conforme a la imagen de su Hijo y como dice su palabra. Veamos como última cita bíblica, Efesios 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos, o hasta que algunos, no, ahí dice hasta que todos, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire hasta dónde tenemos que llegar. Si prestamos atención a este versículo y pusiéramos una tabla de medirnos, ¿cuál sería el porcentaje que tenemos? Yo no lo sé,
su porcentaje. El mío puedo decir hasta dónde puedo ir, pero lo que dice el versículo es necesario que lo hagamos nuestro. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios? Si no solamente a través de la palabra, de la lectura, de la dedicación de su palabra, para que Él nos ayude. Y como dice Jeremías, que ese alfarero nos moldee. Luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida que Él quiere que tengamos nosotros. Por eso es importante cada vez que usted abra su Biblia, y cuando digo cada vez, no es de vez en cuando, esto es todos los días. Usted tiene que hacer un hábito de la lectura de la palabra. Si quiere crecer en el conocimiento de Dios, necesitamos prestar más tiempo y dedicación a la palabra de Dios. Aquí, verdaderamente Dios quiere que seamos hombres y mujeres que conforme al corazón de Él le agrademos en todo lo que hagamos, porque esa es la adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor. Espero, amados hermanos, amigos que han estado conectados, que este estudio, sé que es rápido, no pueden hacer preguntas, pero pronto estaremos de nuevo, como digo, reuniéndonos para que ya tengamos un momento más de intercambiar preguntas y respuestas, pero por hoy tenemos que hacerlo así, en directo, para que cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra la atesore en su corazón y no solamente pueda ser escuchada, sino que la pongamos en práctica. La única forma como podemos conocer a este alfarero es a través de la lectura de la palabra. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, amigos, amigas, que se han conectado, Señor, a través de esta plataforma. Permita, Señor, que este estudio abra su mente, su corazón, su entendimiento, Señor, y que entendamos que tú nos quieres hacer a tu imagen conforme a tu semejanza. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Que tengan una buena noche y esperamos en el Señor el domingo vernos mañana a la oración a las 8 de la mañana por medio de la pastora Amelia y nuestra hermana Eva. Y el domingo de nuevo a la 1 tenemos la reunión de santidad. Lo estamos haciendo de nuevo así por Zoom, por Facebook y por YouTube. Dios me los bendiga.